Bueno, vamos a empezar con la reunión. Las comas pueden cambiar el sentido de una frase hasta convertirla en otra completamente. Pero María, ¿dónde vas? Hola, ¿cómo te llamas? Yo me llamo María. Bien, estimados participantes, ¿cómo están? Nuevamente, muy buenas tardes. Estamos en un horario otra vez un poco inusual, considerando el tema del feriado que ya empieza el día de hoy, seguramente con el tema de lo que es el Todos Santos, que se programa a nivel cultural y también a nivel específicamente considerando el tema de todos los santos y difuntos, ¿no? De todas maneras, seguramente poco a poco se van a ir integrando los demás compañeros, vamos a ir avanzando con lo que es la materia. En un primer momento les he mostrado un video que en este momento también voy a compartir en WhatsApp para que lo podamos analizar, que tiene que ver mucho con el tema de la comprensión, empatía y ver el tema de los diferentes procesos que vamos manejando a nivel de docentes. Cuando hablamos de procesos específicamente, hablamos de lo que son diferentes tipos de personalidades, diferentes tipos de actitudes, diferentes tipos de personas con las que realmente vamos trabajando. Hay algunas que tienen habilidades muy especiales. En este caso tenemos, por ejemplo, personas que tienen alguna dificultad de aprendizaje o en algún caso tienen alguna discapacidad física. Más que discapacidad, a mí me gusta hablar que tienen habilidades especiales, ¿no? Y las habilidades especiales tienen que ver mucho también con el tema de aplicar estrategias correctamente. Y más aún cuando hablamos de lo que es la modalidad presencial. En ese sentido, he tratado de mostrar lo que es un pequeño video, pero que al mismo tiempo nos muestra la realidad, aunque a veces es muy cruel, considerando que tenemos dificultades que no se pueden volver atrás, pero sí que podemos tal vez dinamizar ese proceso como docentes. Y nosotros como docentes tenemos que ser conscientes que vamos a tener diferente tipo de personas en nuestro diferente modo de ver la vida y también en los diferentes momentos que vamos a trabajar como docentes y en los diferentes lugares en los cuales nos vamos a encontrar, empezando con lo que es la diversidad cultural, diversidad del lenguaje, que tiene que ver mucho con el plurilingüismo, por ejemplo. Tenemos que ver también las diferencias culturales de lugar a lugar, tenemos que ver las diferencias de pensamiento también que tenemos en algún momento y que eso también nos permite acrecentar nuestros conocimientos como profesionales y obviamente también como maestros y maestras. Bien, entonces en este momento yo voy a hacer el compartimiento de lo que es el video para que lo puedan revisar ya de forma interna, considerando que vamos a ir avanzando de una forma, digámoslo así, y de una forma regular, pero también haciendo hincapié seguramente en algunos puntos que van a ser importantes. Entonces, comparto el tema de lo que es el video de forma interna para que lo puedan analizar, lo puedan revisar también ustedes en su tiempo que lo vean conveniente, pero vamos a ir avanzando también con lo que es la materia en específico y más adelante voy a preguntarles cómo les ha parecido el video, ¿sí? Entonces, en este momento comparto lo que es el video en el grupo para que lo puedan tener también ustedes como un medio de referencia que les pueda servir hasta para poder dinamizar tal vez su clase o en algún momento hasta poder compartir con el tema de sus colegas. Bien, ya tenemos el video ya dispuesto también en lo que es el grupo de WhatsApp para que lo puedan revisar. Ahora vamos a empezar con lo que es nuestra actividad académica y siempre vamos a partir con lo que son las orientaciones programadas para la semana número 3. Como les había indicado hace instantes, ya estamos justamente en la mitad del módulo, ¿no? Como quien diría, de una forma muy popular, ya estamos en el ombligo en sí de lo que es el programa formativo. Y a partir de esto estamos generando el tema de lo que son ya el tema de lo que es un proceso mediático en el cual tenemos que ir ya generando el tema de actividades también dispuestas en plataforma. En ese sentido, me voy a permitir compartir pantalla para poder revisar qué es lo que nos depara el tema de lo que es el módulo número 3. Perdón, la semana número 3 del módulo número 3 como tal. En ese sentido, seguramente vamos a tener actividades que vamos a cumplir como tal.
Por favor, a medida que vayan ingresando, les pido nuevamente que ingresen con lo que es su nombre y apellido para que vayamos tomando en cuenta el tema de lo que son las actividades de, en este caso, de participación que van a tener ustedes, que van a ser calificadas también, ¿sí? Bien, en este momento voy a entrar a lo que es la plataforma, creo que se me ha ido. De todas maneras, indicarles que tenemos dos actividades programadas para esta semana que tiene que ver con lo que es un foro y también tiene que ver con lo que es una tarea. Entonces, justamente estoy en plataforma, vamos a entrar a lo que es el módulo como tal y vamos a ir revisando lo que son las actividades planificadas para esta semana número 3. Bien, ahora sí, creo que ya estamos en plataforma. En este momento compartimos lo que es pantalla para poder mostrarles qué tenemos programado para esta semana. Bien, como pueden darse cuenta, está cargado también a la plataforma, donde van a encontrar el módulo número 3 y también van a ver el tema de lo que es la semana número 3, que ya está cargado, como les había indicado. Ya tenemos la programación de actividades y justamente estamos acá en la semana número 3. Como pueden darse cuenta, la actividad 1 está cargada, que tiene que ver con el diseño y adaptación de una estrategia metodológica para la modalidad presencial desde el área de su formación, y también tenemos un foro debate. Entonces, como pueden darse cuenta, ya se ha cargado todo y las orientaciones también se encuentran ya disponibles para que lo puedan analizar. Bien, entonces vamos a avanzar de forma rápida considerando que muchos me indicaban que tienen que viajar, entonces vamos a tratar de apresurar la clase, pero como les había indicado, con el ánimo también de que podamos contemplar el tema de un aprendizaje significativo para cada uno de ustedes. El módulo número 3, estrategias metodológicas para procesos pedagógicos en la modalidad presencial. La unidad temática número 3 programada para esta semana tiene que ver con lo que es el diseño y aplicación creativa de estrategias metodológicas para la modalidad presencial, desde el área de su formación profesional. En este caso seguramente veremos aquí sus especialidades, ¿no? Si son matemáticas, sociales, tal vez lenguaje y demás, ¿no? Entonces seguramente vamos a ir revisando también un poquito dentro de lo que es el área también que nos compete, vamos a ir avanzando con lo que es seguramente el avance de materia según la unidad temática número 3. El propósito pedagógico para lo que es esta semana tiene que ver con el diseño y adaptación de estrategias metodológicas para la modalidad presencial en el proceso pedagógico desde el área de formación profesional a través del estudio, análisis y recuperación de experiencias y el proceso de investigación y transformación mediante la implementación de la propuesta del PAT. Seguramente a partir de aquello vamos a ir avanzando, ¿no? Como un instrumento que nos va a ayudar a poder comprender mejor lo que es el desarrollo de la orientación de esta semana en el marco de la interrelación solidaria y de respeto mutuo para transformar nuestra práctica educativa orientada hacia una educación productiva. Las actividades programadas para la semana número 3 son las siguientes. La actividad número 1, diseño y adaptación de una estrategia metodológica para la modalidad presencial desde el área de su formación. En este caso vamos a estructurar seguramente y vamos a hacer una adaptación o un ajuste en este caso seguramente desde lo que es el plano de una estrategia metodológica para la moda presencial, desde el área de su formación. Entonces ya vayan pensando qué es lo que van a hacer en función a un diseño y una adaptación de una estrategia metodológica. Consigna de la actividad. Realizar la lectura del texto académico correspondiente a la semana 1, 2 y 3 del módulo número 3. Diseño y aplicación creativa de estrategias metodológicas para la moda presencial desde el área de formación profesional. Seleccionar una estrategia. Seguramente hemos ido viendo diferentes estrategias, ¿no? Que se han ido dando durante el desarrollo de todo lo que es esta semana 1 y también esta semana 2 y seguramente vamos a verlo también en la semana número 3 con lo que vayamos viendo en la explicación. De la misma manera, nos indica realizar la siguiente actividad. Después de haber leído seguramente los textos de la semana 1, 2 y 3, vamos a seleccionar una estrategia metodológica que se acomode al área de formación, que se aplica al desarrollo de algún contenido curricular, también tomando en cuenta el diplomado que estamos realizando. Seguramente vamos a ver también los módulos anteriores que ya han ido atravesando. Realizar la descripción completa de su utilización en el desarrollo de un contenido curricular propio del área de su formación del maestro, de manera crítica de la estrategia, tomando en cuenta un análisis, una estrategia, un plan de acción y una justificación.
En otras palabras, esta es la estructura que tienen que manejar, ¿no? Van a hacer un análisis, van a demostrar en este caso o van a indicar cuál es la estrategia con sus características propias, van a desarrollar un plan de acción que tiene que ver con las actividades que van a desarrollar para poder desarrollar la estrategia. Y también van a colocar una justificación del por qué están considerando esa estrategia para poder trabajarla según su área o especialidad. Realizar la redacción en un documento Word nos indica y seguramente lo trasladarán luego a lo que es un PDF, como indica el formato más abajo, documento PDF, identificándose en este caso los participantes o el participante que está realizando el trabajo. En este caso Juan Pérez, semana 3, actividad 1. El documento debe contener al menos 3 páginas como mínimo sin contar la carátula. La carátula debe incluir los siguientes datos: el programa que está cursando, el módulo, nombres y apellidos completos del docente, de la participante o del participante y la fecha actual con la que está presentando el documento. El documento debe presentarse mediante la plataforma de UP en el tiempo establecido. El producto de la primera actividad tiene que ver con lo que es un documento PDF con la selección de una estrategia metodológica para ser usada por el maestro en procesos pedagógicos. Seguramente van a utilizar una de las que ya hemos ido revisando o en su defecto seguramente una que ya vamos a ver en estos momentos cuando vayamos revisando también el tema de lo que es la unidad número 3. Recursos o herramientas para el desarrollo de las sesiones virtuales. Se utilizará el servicio de videoconferencias mediante Zoom u otro servicio adecuado a las exigencias del diplomado. Tiene que ver con lo que es la modalidad sincrónica, ¿no? Se utilizarán los textos digitales para el apoyo a la construcción de los conocimientos prácticos. También pueden utilizar seguramente el material complementario que nos brinda la universidad, pero en particular nos pide el tema de lo que es las lecturas de la semana número 1, semana 2 y semana 3. Se utilizará los textos digitales como se me ha indicado para que puedan realizar la actividad y los criterios de evaluación son los siguientes. Realizar la selección de la estrategia metodológica seleccionada de acuerdo a su especialidad y el año de escolaridad con el que van a trabajar. Como les había indicado en anteriores sesiones, tiene que ver mucho con el tema del estudio del contexto, ¿no? Seguramente van a ir trabajando ustedes según el área de su formación y también van a trabajar seguramente según el grado o también puede ser el tema de lo que es su modalidad en algunos casos, ¿no? Pero en particular lo que nos pide el tema de la consigna es que revisemos la especialidad. Si soy de lenguaje, trabajaré con lenguaje. Si soy de matemáticas, matemáticas. Si estoy en el nivel primario, trabajaré con primaria. Si estoy con el inicial, lo propio. Si estoy con educación alternativa o técnica, seguramente trabajaré a ese nivel. Fundamenta, en este caso, otro criterio tiene que ver con el fundamento, que tiene que tener con claridad el análisis del diagnóstico y selección de la estrategia y el plan de acción sobre la estrategia que se va a usar. Seguramente acá van a identificar correctamente la estrategia y van a ser claros en el momento de poder indicar cuál es la estrategia. Les pido por favor que indiquen correctamente. En algunos casos, en anteriores documentos, he visto que lo han mencionado, pero no me han dado a entender específicamente cuál era la estrategia. Entonces, por favor, traten siempre de llevar adelante el tema de lo que es la puntualidad y claridad cuando se menciona el tema de lo que es la estrategia. También vamos a ver como criterio de evaluación si presenta el producto de la primera actividad de manera pertinente, original. Entonces, cuando hablamos de originalidad, si es que van a tomar en cuenta algún autor, por favor, hagan la referencia. Si es que hay alguna referencia y si es que yo logro identificar alguna similitud, automáticamente vamos a pasar a tomar en cuenta qué es lo que indica la normativa, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta la originalidad y también tienen que tomar en cuenta que sea el documento coherente y acorde a lo que se está exigiendo. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que es la actividad número 1, estimados participantes, por favor? En caso de haber alguna duda o alguna consulta, por favor, están los micrófonos abiertos para que puedan ustedes vertir alguna opinión. Lice, buenas tardes. Una consulta. Buenas tardes, sí. Respecto a la selección de estrategia, esta debe ser que pertenezca a los módulos 1, 2 o 3, o podría ser una estrategia ajena a las que se encuentran en los libros de los capítulos. Según las orientaciones que nos indica el tema de la universidad, tienen que ser concernientes a las que hemos ido trabajando durante la semana 1, 2 y ahora también con la 3. Ok, entonces tiene que ser una ¿Sí? estrategia que pertenezca o que ya hayamos visto, ¿verdad? Sí, las que ya hemos trabajado durante la semana 1, 2 o 3, por favor, ¿sí? Esto seguramente nos indica Está la bien, universidad entonces, para que vayamos viendo cuál es el nivel de aprendizaje que tenemos en función a lo que ya hemos ido trabajando. Bien, si ves alguna otra pregunta más, por favor. está bien, muchas gracias.
¿no? A ustedes por la consulta. Creo que es muy importante que vayamos también aclarando esas dudas. Creo que también es importante que los demás también vayan comprendiendo que tienen que mostrarme el tema de lo que es una estrategia que ya hemos ido observando durante la semana 1, la semana 2 o ahora que vamos a avanzar también la semana 3, ¿sí? Entonces, por favor, gracias por la pregunta. Creo que hemos aclarado también esa duda, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta más, por favor, para pasar ya a la actividad número 2? Revisamos el chat. Agradecemos la presencia de Mario Alejandro Rueda. También estamos con Erlan Mauricio Salgado también presente. Bien, entonces vayamos avanzando, por favor. Si es que no hubiese ninguna otra pregunta más al respecto de lo que es la actividad número 1, estaríamos pasando a la actividad número 2 de la semana número 3. Es un poco más, digámoslo así, familiarizada con ustedes, puesto que es solamente un foro académico. ¿Cuál es la consigna programada para lo que es el foro académico? Van a realizar una descripción, perdón, van a realizar una descripción de la estrategia metodológica que más se acomode a su área de formación en la modalidad de atención presencial, justificando el porqué de esta decisión. En otras palabras, nos indica que debemos describir una estrategia metodológica, pero cuando hablamos de una descripción, hablamos de una caracterización. ¿Qué características tiene la estrategia que están tomando en cuenta ustedes en su formación, en este caso, desde su especialidad? Esto justificando por qué están utilizando esa estrategia o por qué están describiendo o la pueden utilizar en este caso para que puedan mejorar el tema de lo que es su trabajo docente, ¿no? En este caso van a caracterizar una estrategia indicando cuáles son las características seguramente de esa y que se acomode a lo que es su formación, en este caso a su especialidad y por qué es importante para poder trabajarlo en la modalidad presencial, ¿no? Entonces, igual unas cuantas palabras que pueden servir como el tema del foro. Además de responder, el participante debe aportar criterios sobre la participación de otro compañero, de modo que fortalezca un aprendizaje comunitario. Recuerda que debe ser sustentado cada aporte, ¿no? Es que van a utilizar alguna referencia o van a trabajar con lo que es algún autor, seguramente lo van a referenciar o lo van a indicar dentro de lo que es el documento, ¿no? Hay que tomar en cuenta aquello, por favor. Considerando el producto de la segunda actividad, ¿qué es lo que voy a tomar en cuenta? Primero, la generación y aporte de conocimientos referidos a la aplicación de estrategias metodológicas para fortalecer la comprensión y análisis de las unidades temáticas. Seguramente ya van a ir entrando acá a lo que es un análisis también de las estrategias que estamos viendo durante estas semanas, ¿no? Seguramente pueden tomar en cuenta igual alguno de ellos. Los recursos o herramientas que van a utilizar, la plataforma seguramente estará abierta a las 24 horas, el texto académico de la semana número 3 que también ya está dispuesto en plataforma y el material de apoyo que también ya está dispuesto y visible en lo que es la plataforma. Los criterios de evaluación a considerar. Generar, en este caso, un tema de debate acorde a las temáticas avanzadas. Participar, en este caso, de forma activa en los diferentes foros, ya puede ser de sus compañeros que ya lo han planteado, aportando criterios que permitan un aprendizaje comunitario, ¿no? Entonces, con esto estaríamos dando por culminado lo que es la actividad número 2. Solamente hay 2 actividades que cumplir durante la semana número 3. Les pido tomar en cuenta, por favor, para poder cumplir las actividades evaluativas que se van a dar desde la plataforma. Si hubiese alguna consulta, estimados participantes, si hubiese alguna duda al respecto de lo que es el foro. Bien, creo que no hay ninguna duda, ninguna consulta. De todas maneras, voy a estar atento también a lo que es su comunicación también en el grupo de WhatsApp para que podamos también resolver alguna dificultad o en su caso también vertir alguna opinión y también considerar también aquello, ¿sí? Si no existe ninguna otra pregunta más, por favor, estaríamos ya saliendo de lo que es la plataforma y estaríamos entrando ya a lo que es el avance de materia. Bien. Como no hay más consultas respecto a las actividades, estimo que ya se pudo aclarar todo. De todas maneras, les repito que voy a estar atento a lo que es su comunicación mediante el WhatsApp. Bien, esta semana nos ha tocado avanzar lo que es tal vez una semana un poco teórica, pero que vamos a tratar de verla de una forma más dinámica. Por eso les había mostrado en la primera parte el tema de un video. Seguramente ya ustedes ya lo han visto, tal vez lo han considerado también dentro de lo que son sus estrategias o dentro de lo que son sus medios didácticos para poder trabajar el tema de lo que es
netamente el tema de las adaptaciones curriculares o en su caso el tema de lo que es la inclusión como una temática muy interesante para poder trabajarla, puesto que no todos, como quien diría, tenemos un aula, como quien diría, eh, dentro de la parte netamente específica de regularidad. Cuando hablamos de regularidad, hablamos de lo que es un aula que esté, como quien diría, muy monótona, ¿no? Hoy en día podemos indicar que tenemos diferentes tipos de estudiantes, de participantes que tienen sus propias particularidades e individualidades. Y ahí podemos entrar, por ejemplo, en el tema de lo que son atención a niños con dificultades de aprendizaje o con habilidades especiales, como lo hemos visto en el video, ¿no? Entonces, ahora voy a entrar un poquito a lo que es la participación de cada uno de ustedes, puesto que me interesa mucho ver qué les ha parecido el video, si es que les ha llamado la atención, qué es lo positivo, qué es lo negativo, tal vez que han podido ustedes advertir también dentro del video, ¿sí? Entonces vamos a pedir, por favor, la opinión de una persona que está ya con el micrófono abierto. Noemí Silva Colque, ¿cómo estás, Noemí? Buenas noches o buenas tardes todavía aún. Hola, Noemí, buenas tardes. Noemí Silva Colque. Bien, creo que no estamos todavía en línea con algunos participantes. Erika Sepúlveda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Erika. Ups, creo que no están en línea. Gisela Ramos, ¿cómo estás, Gisela? Hola, Gisela, muy buenas tardes. Bien, no estamos con la participación al 100%. Maribel Ramírez, ¿cómo estás, Maribel? Muy buenas tardes. Licenciado, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció el Bien. tema de lo que es el video? ¿Qué parte positiva puedes rescatar? Tal vez algo negativo también, Bueno, por favor. bueno, Listen, tal vez podría indicar que es un tema muy importante eso de la inclusión, porque se ha visto reflejado, ¿no? Por ejemplo, en unidades educativas existe diversidad de personas, como usted lo ha dicho, y es muy importante tratar y adaptar también estos temas para que en algún momento el aprendizaje también sea igual para todos. Yo también veía en el video hace tiempo, lo había visto. Y me parece muy bien porque hay que saber también cómo tratar con los niños. Yo soy de la especialidad de educación inicial y los niños son diferentes, entonces hay que conocerlos, porque los niños tienen un conocimiento previo, entonces nosotros sí o sí tenemos que llegar a entender qué tipo de persona es. Hasta las familias muchas veces son diferentes y llegar a conocerlos para también poder realizar el aprendizaje correspondiente a cada niño de una manera particular. Exactamente, todos somos diferentes. Creo que dieron en el clavo con esa opinión. Todos somos tan diferentes y tenemos tantas habilidades que a veces no las podemos descubrir. Y en algún caso se dieron cuenta ustedes que a veces llega hasta el extremo de que nuestras cualidades o habilidades llegan hasta formarnos a nivel profesional. Entonces yo comparto mucho el tema de lo que es el trabajo de una persona que tiene una vocación y se pudieron dar cuenta, por ejemplo, que cuando una persona tiene vocación, a veces empieza desde los años más, digámoslo así, más cortos de su vida, ¿no? Y aparte va formándose poco a poco con ese ánimo y con esa intención de poder generar el tema de lo que es una nueva visión, en este caso, según el video, de una nueva visión de educación, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos que aprender a que nuestra profesión tiene que ser bien planteada desde lo que es una vocación de servicio hacia la comunidad. Yo sé que muchos de ustedes todavía están en el ámbito de lo que es la formación en el pregrado, pero ya cuando se culmine esa formación, seguramente van a entrar a lo que es el ámbito laboral.
Y cuando lleguen al ámbito laboral, seguramente encontrarán diferente tipo de problemáticas que atraviesan las comunidades, desde el ámbito económico, el ámbito social, el ámbito fisiológico y demás, que son importantes para poder trabajar. Pero bien, vayamos consultando a otras personas. Noemí, no te preocupes, creo que estás con el tema del micrófono un poco, digámoslo así, según lo que me indicas en el chat, que tienes problemas con el micrófono. No se preocupen, seguramente están con actividades de viaje y demás, por eso también hemos tratado de adelantar, pero vamos a tratar de ser tolerantes también, ¿sí? Entonces, vayamos avanzando. A ver, ¿qué nos dice Noemí? Dice, tengo problemas con micrófono, sin embargo, el video que nos envió, desde mi perspectiva, tratar con los estudiantes que obtienen dificultades de aprendizaje, pienso y considero que es importante en el diagnóstico y de qué manera poder ayudarlos de una manera tal vez muy diferente. Ese sería mi aporte, licenciado. Gracias, Noemí, por tu aporte, es muy valioso. Sí, creo que cada uno como profesor, como maestro o como cientista de la educación desde diferentes ámbitos, tenemos que ser parte de lo que es un diagnóstico previo, ¿no? Seguramente hay muchos estudiantes que tienen habilidades, pero que no están acordes siquiera al tema de lo que es el nivel con el cual vamos trabajando o el grado. Hay algunos que tienen habilidades diferentes, pero que pueden ser, como quien diría, considerados con habilidades para niveles superiores, ¿no? Entonces, creo que también es importante tratar de ayudarlos, como bien decía también Noemí, para poder generar el tema de lo que es una comunidad de aprendizaje. Sí, vamos a pedir una última intervención y luego nos pasamos de lleno a lo que es el trabajo. Por equidad y también por el tema de lo que es equilibrio, vamos a pedir a Rubén, tal vez Rubén Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, licenciado, y a todos los participantes. Así, Buenas tardes. efectivamente, en La Nación, hablando del video, y como decía el licenciado, es, se trabaja desde la infancia, ¿no? También decir o encarar de otra forma, de otra parte de la perspectiva que vivimos en la actualidad es muy distinto, ¿no? Yo al menos recuerdo en mis años en la educación regular que a ese tipo de personas, o sea, con capacidades diferentes o todos, la aislaban, ¿no? O sea, directamente, ¿no? Y eso creo que viene desde la familia, desde nuestros papás o de actuales papás que digamos, o sea, dicen, no, no, no te juntes con ellos, o sea, no. Entonces, en este video, por ejemplo, María, que desde su infancia se ha sentido esa empatía, ¿no? Se ha intentado todo, entonces, desde ahí también al finalizar el video nos deja que ella ha logrado ser, digamos, o sea, con el servicio a la comunidad, como decías, ha llegado a ser maestra, ¿no? Y termina ahí. Entonces, esta parte también es un poco complicado porque nosotros como maestros o como futuros docentes vamos a tener el papel o ese papel importante de ayudar, ¿no? Ser empáticos, sí. Pero en la actualidad y hasta ahora se ve, digamos, que es muy distinto, ¿no? Y hasta aún así en mi institución que todavía abarco, eh, no hay una ayuda o una capacitación para estar en el enfoque a personas con capacidades diferentes, ¿no? Y esa es una gran desventaja a ellos también. Eso he visto desde mi punto de vista, de lo que voy viviendo en la actualidad. Eso sería licenciado, pero es muy importante que desde las familias, de los papás, digamos, instruir, no solamente como docentes, ¿no? Alguna vez escuché en mi práctica de docente que igual había una persona así y lo dejaban a un lado, no le incluían porque hasta los docentes pienso que no sé si es por falta de preparación o cómo sería en este aspecto, pero lo dejaban incluso pasar de grado y así, o sea, que esté ahí, pero no tomando en cuenta, y eso creo que es una de las desventajas tal vez a la preparación que debemos partir de nosotros mismos, ¿no? Como docentes, futuros educadores o los docentes en la actualidad. Eso se vive en terrible, ¿no? O sea, en No sé, nuestra en realidad. nuestra realidad. Gracias, Rubén, por tu participación. Creo que tu análisis es un poco más profundo porque va más allá de lo que es la práctica docente, sino va más allá, puesto que vamos viendo en este caso, ¿no? El tema de lo que es el involucramiento de lo que son instituciones específicas. Vayamos viendo también el involucramiento de lo que es la familia, las comunidades,
que son importantes también para poder generar. Porque hemos visto el video y a qué punto quiero llegar. Cuando hablamos de lo que son diferentes habilidades, cualidades o particularidades de los estudiantes, hablamos también de diferentes especialidades que manejamos como docentes. Y creo que Rubén ha indicado que lamentablemente en algunos casos, como quien diría, ¿no? Los menospreciamos en algún caso y decimos que no van a poder, directamente les pondremos nota y automáticamente van a pasar de curso. Entonces, esa opinión, por ejemplo, sí, se da todavía aún, ¿no? Entonces, hasta para evitar conflictos, ¿no? Y problemas, creo que algunos tratamos de poder brindarles las comodidades a las personas, pero sin darnos cuenta, perdón, que en ocasiones esas decisiones pueden afectar más a las personas, ¿no? Entonces es importante que nosotros tratemos de hacer una inclusión desde nuestras especialidades, puesto que tenemos experiencia en matemáticas, en el tema de lo que es ciencias naturales, lenguaje y comunicación, ¿no? Cada una con sus propias particularidades, pero cada una tiene que aportar al desarrollo de lo que es una persona. Desde el área del lenguaje seguramente hablaremos un poco de lo que es la comunicación, escritura, veremos el tema de lo que es procesos de información, comunicación, lenguaje y demás, ¿no? También veremos lo propio en matemáticas, el tema de lo que es la lógica, el tema de lo que es aritmética y así materias específicas, ¿no? Que nos van a servir para poder desarrollarnos en la vida. Pero cada una de sus especialidades es importante para poder formar una persona íntegra, ¿no? Es importante que a partir de lo que hagamos los diagnósticos, como bien decían anteriormente, vayamos también trabajando el tema de lo que son soportes desde lo que es la esfera de nuestra formación o especialidad. Por eso, en este momento, lo que vamos a ver es justamente eso, que tiene que ver con lo que es el módulo número 3, pero específicamente de la unidad temática que nos incumbe en esta semana, que tiene que ver con lo que es el diseño y aplicación creativa de estrategias metodológicas para la modalidad presencial, lo que nos pedía en el tema de la orientación para cumplir actividades en la semana. Entonces, lo que vamos a ir viendo acá es el tema de algunos diseños o estructuras que nos van a servir para poder aplicarlas en lo que es la modalidad presencial como estrategias metodológicas para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, tomando en cuenta nuestra área de formación profesional. Seguramente acá vamos a ir viendo seguramente cuáles son sus características de formación que tienen ustedes y en algún caso seguramente iremos hablando también de cuáles serían las bondades que podrían aplicar, en este caso como actividades y mejorar su práctica docente, ¿no? Entonces, ya yéndonos netamente a lo que es el avance, tenemos que indicar que cuando hablamos de diseño y aplicación de estrategias en el campo, en comunidad y sociedad, tenemos que hablar que hay diferentes tipos de características, ¿no? Considerando que, como les había indicado, que hablamos de campo, comunidad y sociedad, con diferentes características, desde la parte de lo que es la cultura, desde la parte de lo que es la región, desde lo que es la parte de las familias, comunidades, idiomas y demás, ¿no? Entonces, según los campos en comunidad y sociedad, tiene el área de comunicación y lenguaje, que presenta características muy importantes y particulares. Acá ya vamos a ir viendo algunos campos que nos incumben para poder generar el tema de lo que son aprendizajes en los participantes o en los estudiantes, ¿no? Aquí hablamos de lo que es ya un trabajo encaminado a lo que es la interacción social. Vamos a ir viendo el tema de lo que es la comunicación y también la información, que de una manera u otra vamos desarrollando dentro de lo que es el área de lo que es comunicación y lenguajes. Pero, ¿qué indica el tema de lo que es el área de comunicación y lenguajes dentro de lo que es su espectro de actuación? Hablamos de que el área del lenguaje tiene que contribuir en la formación integral de las personas. Cuando hablamos de una formación integral, hablamos de que tiene que imbuir todo lo que son los componentes y poder integrar seguramente todos los conocimientos que se van a ir dando de una forma plena. Esto integrando dentro de lo que es la personalidad, ¿no? O dentro de lo que es los sujetos que van a ser parte de lo que es la apropiación de los conocimientos, en los aspectos específicamente comunicativos y sociolingüísticos, desarrollando capacidades que tiene que ver mucho con las habilidades también, y también destrezas, hablamos también de potencialidades, comprensiones y la recuperación de valores, saberes, conocimientos ancestrales y universales, reconociendo y respetando la oralidad de cada contexto. Aquí vamos a ver el tema de lo que es el plurilingüismo, por ejemplo, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta que el tema del lenguaje implica también el respeto a la diversidad del lenguaje que tenemos actualmente en Bolivia. Si bien tenemos
3 lenguas originarias reconocidas, sabemos que existen muchas más, pero que las más conocidas y las que están reconocidas dentro de lo que es el Instituto de Lengua y Cultura, tiene que ver con lo que es el idioma quechua, el aymara y el guaraní, que están ligadas en las regiones de la parte occidental, de la parte oriental y también la parte de los valles, ¿no? Claro que todas tienen su propio respeto, su propia particularidad, pero que también falta que las podamos reconocer. Hay algunas, por ejemplo, que ya están empezando a, digámoslo así, a eliminarse de lo que es el sistema como tal, que están entrando en el tema de lo que es un trabajo de disminución de lo que es la práctica de la lengua, ¿no? En otras palabras, están extinguiendo, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que el tema de esas lenguas nos han permitido seguramente reconocer el tema de las comunidades como tal, ¿no? Pero bien, volviendo al tema de lo que es el trabajo, decimos que tiene que promover la producción, en este caso, de lo que es la oralidad en cada contexto y así promover la producción escrita, como les había indicado en algún momento, puesto que no solamente hablamos de una comunicación verbal, sino también hablamos de una comunicación escrita, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, no solamente hablamos de una comunicación escrita, hablamos de una comunicación gestual, hoy en día hablamos de una comunicación tecnológica. Por ejemplo, cuando hablamos de una comunicación a nivel virtual, ya no vemos solamente el tema de lo que son textos narrativos, ¿no? Donde podemos ver el tema de lo que son palabras o párrafos. Hoy en día podemos encontrar dentro de lo que es la comunicación tecnológica virtual hasta símbolos, como son los emojis, por ejemplo, ¿no? O en algún caso tenemos hasta lenguajes virtuales, ¿no? Que en algún caso lo utilizamos de una forma adecuada y en otros casos no, es la verdad. Hasta vamos perdiendo el tema de lo que es el carácter, ¿no? Que tiene que tener las palabras por normativa. Eliminamos los puntos, las comas, las mayúsculas y demás. Y eso, por ejemplo, tiene que estar, como quien diría, planteado dentro de lo que es una normativa que nos permita generar el tema de lo que es un conocimiento pleno, ¿no? Entonces, promovemos también, como les había indicado, la promoción o la producción, en este caso escrita y oral en diferentes lenguas, a partir de las características inherentes a las diferentes formas de comunicación, manifestación y expresión. Cuando hablamos de las diferentes formas de comunicación, seguramente ahí veremos, ¿no? La verbal, no verbal, la gestual, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de comunicación a las cuales hacen parte seguramente la especialidad con la que se han formado las personas que están dentro de lo que es esta área formativa en específico. Pero vayamos avanzando. También indicamos que debemos considerar el enfoque del área de comunicación y lenguaje. Cuando hablamos del enfoque del área de comunicación del lenguaje, vemos el tema de una perspectiva a futuro, ¿no? Un enfoque, una idea o una consideración epistémica. Y decimos que el enfoque del área de comunicación y el lenguaje busca desarrollar procesos comunicativos de manera horizontal, de manera que todas y todos los que tienen una forma de vida tengan las mismas oportunidades de poder expresarse de forma libre y poder interpretar los mensajes. Cuando hablamos de lo que es un proceso, digámoslo así, horizontal, hablamos de que la comunicación tiene que servir para todos, pero que al mismo tiempo tiene que haber el respeto y armonía para poder generar un contenido como tal para poder comunicarse o expresarse, ¿no? Son expresiones que vamos utilizando, en este caso para comprendernos, para comunicarnos y sobre todo para atender lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, es importante que vayamos considerando que la comunicación es importante para poder generar el tema de lo que es un entendimiento entre pares. ¿No? O entre caso, también puede haber el caso que no sea entre pares, puede que lo hagamos de una persona a una persona en paralelo, o puede ser que lo hagamos a nivel grupal, de una persona a varias personas, o de un grupo a una persona, ¿no? Entonces hay diferentes formas de mirar el tema de la comunicación. Entonces, en ese sentido, vamos a considerar que tenemos diferentes formas de comunicarnos, ya sea a nivel escrito, a nivel verbal, a nivel no verbal, gestual, que les había indicado el tema de los medios de comunicación y demás, que hoy en día están de mayor, con mayor, digámoslo así, con mayor precisión en su uso, consideran sus propias características, ¿no? También decimos que el tema del enfoque del área de comunicación y lenguaje prioriza el proceso de significación, es decir, darle sentido real y concreto a las palabras o a las frases, ¿no? Si bien tenemos el tema de lo que son oraciones, tenemos que darle sentido. Por ejemplo, no podemos hablar, por ejemplo, de una oración que no tenga sus componentes, ¿no? Que hagan el tema de lo que es una oración con sentido. Seguramente tendremos que ordenar y organizar las ideas para que podamos tener el tema de una oración completa, por ejemplo, o un párrafo,
¿no? Entonces, por eso hablamos que priorizamos el proceso de significación o utilidad, es decir, darle sentido real y concreto a las palabras o a las frases que vamos a ir generando o virtiendo. El área también comprende algunos componentes metodológicos que tienen una direccionalidad comunicativa. Si bien vamos viendo el tema de una comunicación, también vamos orientando al tema de una comunicación como tal. Toda el área de comunicación y lenguaje está expresada en términos del desarrollo que comunica y comunicativa, ¿no? En este caso comunicamos, pero también somos parte, ¿no? De lo que es el componente de comunicación, pero vamos virtiendo ideas, pero también vamos recibiendo ideas. A eso nos referimos con el tema del área de comunicación y lenguaje, que tiene que estar expresada en términos de comunicación y también comunicativa. También vamos a ir viendo un cuadro, ¿no? Que ya nos muestra el tema de lo que es el texto también, donde nos da algunas características de lo que son los trabajos que vamos a ir realizando a nivel ya técnico, operativo, utilizando estrategias como tal. ¿Qué estrategias metodológicas podemos utilizar para el tema de lo que es la comunicación y el lenguaje? Estrategias para la dimensión del ser, por ejemplo, ¿no? Hablamos de lo que es estrategias para la dimensión del saber, estrategias para la dimensión del hacer y estrategias para la dimensión del decidir. Acá estamos hablando ya de las dimensiones, ya que nos va a ocupar el tema de lo que es el modelo como tal. ¿Cuál es la intencionalidad en función al valor o a la aptitud que se pretenda lograr en los estudiantes? Tiene que ver mucho con la dimensión del ser. Sugerencias. ¿Qué sugerencias podemos utilizar? Como bien lo decían anteriormente, un diagnóstico de la situación antes de ingresar, ¿no? Seguramente muchos de nosotros hacemos eso, lo utilizamos como estrategia, realizar un diagnóstico para saber cuáles son las características de cada uno de nuestros participantes. También utilizamos dentro de la dimensión del ser la discusión de dilemas morales. Seguramente acá podemos utilizar, por ejemplo, alguna discusión o algún debate que nos permita tal vez trabajar el tema de lo que son, no sé, podemos considerar, pienso yo, podemos trabajar el tema de lo que son algunos dichos de algunas personas, algunas frases, refranes que tienen a veces su contradicción como tal, ¿no? Entonces podemos utilizar la discusión de dilemas morales ahí, por ejemplo. También hablamos de habilidades sociales que vamos a desarrollar y normalmente esto hablamos cuando tomamos en cuenta el tema de lo que es el desarrollo de competencias específicas para poder comprender a la comunidad en sociedad, por ejemplo, ¿no? Es importante que vayamos viendo eso dentro de la dimensión del ser. Acá vamos a ir viendo también estrategias en la dimensión del ser que tienen que ver con el tema de lo que es la intencionalidad para desarrollar el tema de habilidades cognitivas en los participantes. Acá podemos considerar algunas actividades específicas como sugerencia, resúmenes, gráficas de relación, simposios, ensayos o monografías, visitas, ideas principales, conferencias, elaboración de esquemas, entrevistas, identificación de palabras claves, debates, como les he dicho anteriormente, elaboración de ejemplos, mapas conceptuales, mapas mentales también que pueden traer acá, juego de anónimos, sinónimos y analogías, ¿no? Podemos tomar en cuenta eso como una dimensión para el desarrollo de lo que es la habilidad cognitiva en los participantes. Dentro de lo que es la dimensión del hacer, que tiene que ver mucho con lo que son las habilidades que queremos lograr en el participante o las acciones que queremos que el estudiante logre como un aprendizaje pleno o significativo. Son de carácter individuales y de trabajo grupal colaborativo. Acá podemos ver juego de roles, simulaciones y juegos, trabajo de campo, aprendizaje basado en problemas, metodología de casos, metodología de proyectos, que anteriormente ya en la anterior semana, entre lo que es la semana 1 y 2, hemos ido viendo, hemos explicado uno por uno. Solamente aquí estamos dando a conocer algunas características para desarrollarlo dentro del área, ¿no? Entonces hemos ido avanzando, si recuerdan todo esto, ¿es verdad? Hemos ido avanzando. La estrategia es para la dimensión del decidir, que tiene que ver mucho con el tema de la generación de actividades, para el tema de liderazgo, para el tema de trabajo en equipo, para el tema colaborativo y demás. Aquí hablamos de lo que son estrategias que tengan enfoques interculturales de medio ambiente y de género. Aquí vamos a ver, por ejemplo, enfoques interculturales, que tienen que ver mucho con lo que es la relación con el tema de la cultura y sociedad, ¿no? Seguramente vamos a ver, por ejemplo, el tema hasta lo que es los idiomas, vamos a ver el tema de lo que son las características regionales y demás, convivencias que tienen que ver mucho con las características con las que vamos trabajando a nivel de lo que es el grupo, ¿no? Seguramente tendremos una comunidad que tiene sus propias particularidades y demás, entonces convivimos con la comunidad como tal. Discusión de dilemas. Seguramente aquí discutiremos seguramente algunas posturas desde lo que es la misma cosmovisión, por ejemplo. Asambleas, enfoques de medio ambiente, enfoques de género, diagnóstico de situación de la realidad,
¿no? Hoy, por ejemplo, podemos considerar una asamblea para el tema de lo que es el tema del cuidado del medio ambiente. Un enfoque de medio ambiente justamente viene después. Enfoque de género, el tema de violencia, por ejemplo, en el hogar, en la familia, o el tema de lo que es la violencia con los niños en algún tipo de específico, como es el bullying, por ejemplo, o el abuso, ¿no? Que puede haber de niños, entre niños y demás, ¿no? Diagnóstico de situaciones para saber cuál es la realidad a la cual estamos viviendo, ¿no? Entonces, esta es una parrilla que nos muestra el tema de lo que es el texto de la semana número 3 que nos indica, ¿no? Cuáles son las características desde lo que es la dimensión, en este caso, de comunicación y lenguaje como tal, ¿no? Desde esa área o especialidad como tal. Pero también vamos a ir viendo lo que son las características como tal. Hablamos de lo que son las características de la estrategia metodológica que tiene que ver con el tema de los tiempos, como les había indicado, ¿no? Tiene que ver con las características de los estudiantes. Tiene que ver con el objetivo de la estrategia, dónde queremos llegar. El objetivo holístico, en este caso, de lo que es la clase, ¿no? O en su caso, puede ser también la asignatura y también los materiales. La anterior semana también les había indicado que tiene que ver mucho la estrategia con los recursos que vamos a emplear. Y en ese curso, y en ese momento les había indicado que hablamos de los materiales didácticos, ¿no? Si bien, por ejemplo, estoy utilizando el tema de lo que es un rompecabezas como estrategia, eso se tomará en cuenta como material. El tiempo, ¿qué tiempo lo voy a utilizar? ¿Será que lo voy a tomar en cuenta toda una clase en el rompecabezas? Seguramente voy a también delimitar el tema de mi tiempo. Seguramente veré mi contexto, seguramente veré qué tipo de estudiantes tengo. Como les había indicado en el video, todos tenemos características y particularidades, ¿verdad? Entonces tenemos que ver nuestros estudiantes. En este momento hasta vemos el tema de lo que es el estudio de contexto, ¿no? Vemos las características de nuestros estudiantes. Ya puede ser el grado con el cual estamos, primaria y secundaria, o los niveles inicial, ¿no? O puede también educación superior. Entonces hay que tomar en cuenta que son los diferentes, las características de los estudiantes. El objetivo de la estrategia, tenemos que llegar a cumplir, considerando seguramente el objetivo holístico que se ha tomado en cuenta en la asignatura o en su caso dentro de lo que es la clase que se programa, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la estrategia. Pero bien, volviendo a lo que es la estrategia, tiene que ver el tema de la generación de operaciones mentales propias que a su vez le den espacios de procesamiento, organización, sistematización y conformar una crítica para la información, para una actitud creativa, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta que la estrategia va a generar el tema de operaciones mentales, ¿no? Para poder fortalecer el tema de lo que es un aprendizaje como tal. También al mismo tiempo hablamos de que brinda la posibilidad de mejorar su clima afectivo, tanto al interior como fuera de espacios que brinda la unidad educativa. Como les había indicado, las estrategias que les había indicado anteriormente, tiene que ver mucho, ¿no? Con el tema de las características que podemos desarrollar en el participante, ya sea dentro del aula o fuera del aula. Y más aún considerando que podemos trabajarlo en comunidad, ¿no? Es importante que vayamos trabajando en ese sentido. También puede promover la creatividad en un entorno agradable y cooperativo. Si bien es cierto que la estrategia en algún momento promueve el tema de lo que es un aprendizaje, también podemos tomar en cuenta que puede generar el tema de lo que es un aprendizaje colaborativo o cooperativo, donde podamos generar también la creatividad en un entorno amigable, ¿no? También la estrategia puede brindar un accionar activo. Si bien es cierto que la estrategia puede trabajar el tema de lo que es un accionar del proceso como tal, también hay que tratar de, como quien diría, equilibrar esto, ¿no? Si equilibramos, porque si es que lo llevamos muy a la ligera, lo podemos llevar tal vez a actividades que no sean netamente de enseñanza y de aprendizaje, y se puede volver muy dinámico y se puede volver más que todo más lúdico, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de equilibrar, pero tiene que ser una actividad que se vaya acomodando a lo que son los objetivos, como había indicado, ¿no? De una estrategia, pero también vinculado a un objetivo holístico, ¿no? También, como les había indicado, puede generar una sensibilización, haciéndolos al mismo tiempo conscientes y responsables de cumplir su rol como agente principal del proceso de aprendizaje. Esto considerando que el participante puede lograr todas estas actividades, ¿no? Entonces, esto tienen que tomar en cuenta como un gráfico que les puede servir para poder generar el tema de lo que es una estrategia, pero que vaya ligada al tema de lo que es el desarrollo de lo que son capacidades ligadas a las necesidades que puedan tener cada uno de los participantes. Anteriormente también les había indicado que las estrategias no se dan solamente en un solo momento, se pueden dar en diferentes momentos considerando también las características, ¿no? De cada contexto y también
considerando las necesidades que se pueden dar en el momento, ¿no? Entonces podemos utilizar 2, 3, 4 estrategias considerando la clase que vamos a trabajar. Entonces tomemos en cuenta que también debemos organizar las estrategias, planificarlas. Y si en algún caso tenemos un problema emergente, seguramente utilizaremos una estrategia para poder lograr nuestro objetivo holístico, ¿no? Hay que tomar en cuenta igual aquello, por favor. Bien, pero vayamos avanzando. También habíamos indicado que dentro de lo que es el texto, nos muestra el diseño y aplicación de estrategias metodológicas en el campo de vida, tierra y territorio. Ya estamos pasando a otra área ya. Hemos visto lo que es lenguaje y comunicación y ahora estamos entrando a lo que es el campo de vida, tierra y territorio, ¿no? Es otra de las, digámoslo así, esferas o escenarios en los cuales vamos trabajando también como maestros, ¿no? Si bien cada uno tiene su propia especialidad o su área, hay que considerar que cada una también tiene sus propias particularidades. Entonces vamos a indicar que en el área de lo que es campo, vida, tierra y territorio tiene sus propias particularidades y sus propias características. ¿Qué es el campo, vida, tierra y territorio? Dentro de lo que es este campo, vamos a ver que genera un espacio de organización de los saberes y conocimientos que se relacionan con la vida específicamente, ¿no? Y cuando hablamos de lo que es la vida, hablamos de lo que es todo lo que nos rodea y que está también siendo parte de lo que es nuestro contexto, nuestro entorno, ¿no? Ahí vemos el tema de lo que es los animales, las plantas, las personas como tal, las sociedades como tal, ¿no? Entonces todo eso implica el tema de lo que es la relación con la vida. Pero estos conocimientos como tal deben ser entendidos como la organización de varias dimensiones que tengan relación con lo que es la madre tierra. Y aquí vemos ya otro punto de vista que es muy importante, ¿no? Y que está dentro de lo que es la filosofía del actual Estado. Cuando hablamos de lo que es la madre tierra, hablamos de lo que es el respeto a lo que es el tema de lo, específicamente a lo que es la vida dentro de lo que es un espacio de contexto y armonía con lo que es el medio ambiente, ¿no? Y el universo, ¿no? Ahí hablamos ya del cosmos, tomando a la Tierra como un ser vivo capaz de brindar y sustentar vida, además de bienes culturales y sociales, ¿no? Ahí hablamos ya de que todo lo que nos rodea como parte de lo que es el entorno nos puede generar el tema de lo que es un aprendizaje, ¿no? Pero al mismo tiempo ese aprendizaje tenemos que aprender nosotros a respetarlo, como bien lo estamos viendo en el gráfico, ¿no? Tenemos un grupo de personas, por ejemplo, que son parte de lo que es un determinado grupo cultural, pero que al mismo tiempo están haciendo el tema de lo que es digámoslo así, están haciendo el tema de lo que es un ritual o una costumbre que tiene que ver con el tema de lo que es el respeto a la madre tierra, ¿no? Entonces, de esa parte creo que nuestras comunidades con las que vamos trabajando tienen sus propias costumbres, tienen sus propias formas de ver la vida y a partir de aquello seguramente también tienen sus propios usos y costumbres que tienen que ver con el tema de lo que es el respeto a la madre tierra o a la Pachamama también que en algún momento hablamos en algunos sectores, ¿no? Del país. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que debemos aprender a valorar todo lo que nos rodea, considerando que es parte también de nuestra vida como parte complementaria que tenemos. Somos parte de la vida, pero al mismo tiempo somos un complemento de ella, ¿no? Entonces, tenemos que andar en complementariedad con los animales, con el tema de lo que es los árboles, las plantas, diversidad, con el cosmos, con el pensamiento que tienen las demás personas y demás, ¿no? Tiene que ver mucho con aquel. Dentro de lo que es el mismo campo de vida y territorio, hablamos de que brinda la oportunidad de formar de manera íntegra y consciente a los estudiantes, permitiendo valorar los recursos naturales, como les había indicado anteriormente, de la región, los pisos ecológicos, por ejemplo, del territorio, el respeto a nuestros pueblos, al mismo tiempo que desarrolla las vocaciones de los estudiantes con un enfoque de sustentabilidad y práctica que permitan el uso y generación de recursos económicos. Acá no solamente estamos viendo el tema de lo que es la vida como tal, estamos viendo que debemos aprovechar de esos recursos, pero que al mismo tiempo nos genere el tema de lo que es un aprendizaje nuevo. Y ahí hablamos de lo que es el apoyo a la producción, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos del apoyo a la producción, por ejemplo, hablamos seguramente de algunos momentos muy importantes, como es el respeto a la tierra, para poder cultivarla y poder también aprovechar de ella el tema de lo que es los árboles frutales, el tema de lo que es la misma
árboles frutales, vestimenta, el tema de lo que es la vida con los animales, por ejemplo, lo mismo pasa igual. Tenemos que generar el tema de lo que es un aporte, ¿no? Pero como un aporte específico para poder sobrevivir también nosotros, ¿no? Pero siempre respetando las cualidades y características de lo que es el entorno con el cual nos rodeamos, ¿no? Pero al mismo tiempo hablamos de la valoración y legitimación de todos los saberes y conocimientos que poseen las naciones. Si bien tenemos diferentes características de las naciones o regiones, hablamos también de que tienen sus propias particularidades. Cuando hablamos de particularidades, hablamos de que tienen sus propias raíces culturales. Hablamos que tienen sus propias características culturales. Hablamos que tienen sus propias características desde el nivel de cosmovisión. Por ejemplo, el lado oriental tiene sus propias características. Hasta me podría animar a decir que tienen sus propias particulares en los idiomas, ¿verdad? Tiene también lo mismo los valles y tiene lo mismo la zona occidental, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que a partir de lo que es todos estos saberes, tenemos que aprender a respetar y a valorarlos, ¿no? Entonces hablamos de lo que son los pueblos originarios, por ejemplo, los pueblos campesinos, mostrándose como una complejidad de pensamientos, prácticas y valores. Seguramente esto también vamos a ir considerando, no solamente desde el ámbito específico de lo que son las comunidades campesinas. También tenemos que aprender que las comunidades citadinas tienen sus propias condiciones, sus propias características, ¿no? Normalmente con el tema de lo que es la ley, hemos dejado de lado tal vez el tema de lo que es el respeto a la diversidad cultural, tomando en cuenta las comunidades, pero también tenemos que tomar en cuenta el tema de las características de las ciudades, ¿no? Porque también están en desarrollo y muchas veces las mismas características de nuestros pueblos originarios campesinos se van transmitiendo desde lo que son los pueblos, digámoslo así, capitales, ¿no? Entonces, esto nos permite considerar que nuestros conocimientos, nuestras costumbres también se desarrollan desde las ciudades como tal, grandes, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que como parte de lo que es el sistema, hablamos de lo que son las características de diferentes sociedades, ¿no? Y las sociedades las componemos nosotros como personas. También es importante que vayamos trabajando lo que es otro fundamento que tiene que ver con lo que es las características particulares de lo que es el sistema, ¿no? Ahí pueden darse cuenta en el dibujo, por ejemplo, el cuidado de lo que es a la madre tierra, pero con ese fundamento hablamos de lo que es protección a la diversidad, ¿no? Hoy en día tenemos, por ejemplo, un incendio que todavía, bueno, sigue todavía sofocándose en el lado del oriente, pero que de una manera u otra nos permite, ¿no? Considerar que somos parte de lo que es la vida y también de lo que es el territorio con el cual nos vamos, como quien diría, familiarizando. Bien, el objetivo de este campo tiene que ver mucho con lo que es el promover una convivencia armónica, tanto con la madre tierra, con el cosmos, como les había indicado, con la comunidad, desde un punto de vista plural de concepciones. Cuando hablamos plural de concepciones, tenemos diferentes puntos de vista, diferentes conocimientos o diferentes ideas o concepciones por medio de la práctica y el respeto de saberes y conocimientos sociocomunitarios. Seguramente cada sociedad o cada comunidad tendrá sus propias características. Por ejemplo, si es que hablamos de lo que es la característica del lado occidental, tendrá que ver mucho con lo que es las raíces y culturas aymaras. Lo propio pasará con el nivel de los valles, la cultura quechua, con el lado oriental, con la cultura guaraní, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta aquello. Entonces hasta podemos tomar en cuenta otra diversidad que tiene que ver con los chacos, que tiene que ver también con eso, ¿no? Que tiene que ver con sus propias características o raíces. Pero tiene que ver también con lo que es el respeto de los saberes y conocimientos sociocomunitarios. Al mismo tiempo, desarrollar vocaciones y potencialidades productivas en una interrelación e interacción recíproca con su contexto, de modo que pueda garantizar una salud integral, una gestión ambiental y al mismo tiempo la conservación de la vida como un todo con soberanía territorial. Entonces acá nos está considerando que debemos aprender a cuidar el tema del medio ambiente, no solamente por el tema de lo que es nuestro contexto, sino también que nos permita a nosotros cuidarnos de una forma plena, ¿no? Entonces solamente hablamos de una gestión ambiental ligada a nuestra propia salud, ¿no? Ligada al tema de lo que es el cuidado del medio ambiente, ligada a la conservación de la vida desde todas las esferas, ¿no? Ya sea desde los animales, las plantas, los árboles y demás, ¿no? Y de toda su biodiversidad, ya sea a nivel de lo que es
a la parte netamente de lo que son las características selváticas, acuáticas y demás, ¿no? Hay que tomar en cuenta todo aquello. Como un todo, con soberanía territorial, ¿no? Estamos viendo acá que debemos ser parte de la soberanía, respetar a nuestro territorio. Y aquí está lo que les decía, por ejemplo, dentro de lo que es el gráfico, ¿no? Lo que está pasando lamentablemente en muchos lugares, que normalmente por el tema de lo que es, digámoslo así, por el tema de lo que son ambiciones personales y demás, se va dando el tema de lo que es el tema de la contaminación ambiental, ya sea por fábricas, ya sea por el tema de la tala indiscriminada, por ejemplo, cuando hablamos de lo que es la madera, o el tema de lo que es los incendios que están por el tema de ampliación de los terrenos, por ejemplo. Pero bien, eso creo que son situaciones que lamentablemente nos están pasando y que tenemos que aprender nosotros a orientar, ¿no?, a las futuras generaciones. Es importante que vayamos viendo el tema de lo que son las problemáticas, aunque a veces son difíciles y crudas de poder analizar, pero son parte de nuestra vida real y son problemáticas que nosotros debemos tratar de abordar con el tema de nuestros participantes. ¿Quién no quisiera tener el tema de lo que es un universo un poco más pleno, ¿no?, donde podamos tener una armonía con lo que es la madre tierra y una armonía también con lo que es el pensamiento y el cosmos, ¿no? Valorar lo que realmente nos depara la vida como tal. Bien, estrategias metodológicas y fuentes de información. Tiene que ver con la aplicación y utilización en el campo de la vida y territorio. Brindan la posibilidad de movilizar, registrar y obtener información de diversas fuentes, ¿no? Ahí vemos seguramente diferentes tipos de fuentes. Puede ser bibliográficas, puede ser de temas de autores como tal, puede ser de temas de lo que son una investigación directa por parte de los participantes, del docente y demás. Las más significativas y pertinentes para la obtención de información es la relación de la vida, tierra y territorio como interacción, ¿no? Estamos viendo aquí en este caso un trabajo de campo, interacción directa con lo que es el territorio con el cual vamos a trabajar, ¿no? Como interrelación que tiene la madre tierra, su naturaleza y cosmos. Los maestros y estudiantes también tienen que ver con el tema de lo que es la recopilación de fuentes de información, ¿no? Entonces, como maestros y como estudiantes y la comunidad educativa son fuentes valiosas de información. Lo mismo pasa con el tema de la información bibliográfica, como les había indicado. Lo mismo pasa con el tema de las fuentes de información tecnológica hoy en día también. Y también podemos indicar que la misma comunidad, a partir de las reuniones, organizaciones y demás, nos brinda toda la información para poder generar el tema de lo que es una estrategia como una fuente de información para poder generar un nuevo aprendizaje. Criterios para la selección y secuenciación de estrategias metodológicas. ¿Cuáles son los criterios que vamos a utilizar para poder trabajar, en este caso, alguna estrategia? Primero, hay que tomar en cuenta que las estrategias metodológicas son las que se posibilitan para que se puedan dar procesos de enseñanza y aprendizaje. En ese sentido, se revisten de mucha importancia. Aquí hablamos de lo que es la correcta selección y el criterio para garantizar su eficacia. Cuando hablamos de la correcta selección, como les había dicho anteriormente, podemos utilizar muchas estrategias, pero hay que tomar en cuenta que la selección correcta está en sus manos, por supuesto que van a orientar ustedes sobre el proceso. Ustedes como docentes van a seleccionar cuál es el mejor y justamente en el trabajo práctico le están pidiendo eso, que seleccionen una estrategia que se acomode al tema de lo que es su área de formación, pero que al mismo tiempo sea beneficiosa para el tema del desarrollo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. También hablamos para que pueda garantizar su eficacia, ya sea por medio de estas estrategias que brinden al estudiante la posibilidad de acceder a un mayor conocimiento o un nuevo aprendizaje. El uso de una estrategia metodológica de acuerdo a la forma que se usa en este caso puede tener diferentes objetivos didácticos, de modo que la utilización de cualquier estrategia no está en función a un contenido general. Es cierto, ¿no? Puesto que muchos de nosotros pensamos que está el tema de lo que es la estrategia ligado netamente a un contenido temático, pero no. A veces hablamos también de lo que es la estrategia como tal ligada a un objetivo de aprendizaje. Si bien tenemos un contenido, no lo podemos ver de forma general. Si, por ejemplo, yo hablo de una estrategia que voy a utilizar durante una asignatura, seguramente va a ser muy pequeña, ¿no? Pero entonces si hablo de lo que es una estrategia ligada a un contenido específico, me va a ser más productivo. Entonces, eso es lo que indicamos. Tiene que estar ligado al tema de un objetivo didáctico, puesto que tiene que alcanzar una meta o tiene que alcanzar el tema de lo que es un producto. También tiene que estar ligada a un contenido específico y no así tanto general, ¿no? Hay que tomar en cuenta igual eso. ¿Cuáles son las características o criterios también que vamos a tomar en cuenta?
Es responsabilidad del maestro, en este caso de ustedes, conocer y entender el contexto de los estudiantes y las características sociales, culturales, económicas, ¿no? En este caso ya les había indicado, ¿no? Es importante que vayamos comprendiendo las características y particularidades de cada grupo con los cuales vamos trabajando. Por eso es importante que a partir de aquello nosotros vayamos también trabajando, seguramente el grado, la modalidad con la que vamos a trabajar, seguramente una modalidad virtual no ha de ser lo mismo que una modalidad presencial. Por eso en la modalidad presencial es mucho más enriquecedor el tema de lo que es la aplicación de estrategias, puesto que estamos en el lugar y podemos trabajar el tema de lo que es un pensamiento más de desarrollo lógico, pero también desarrollamos habilidades kinestésicas, donde podamos trabajar el tema de lo que es un dado, donde podamos trabajar el tema de lo que es un dominó, donde podamos trabajar el tema de un rompecabezas, por ejemplo, ¿no? Que es mucho más interesante cuando lo hacemos de forma presencial. Pero bien, vayamos avanzando. ¿Qué es lo que tienen que hacer en este caso para poder dinamizar el proceso como tal? Las estrategias metodológicas de iniciación, exploración, explicación y planteamiento son las que utilizamos nosotros como maestros para poder indagar sobre lo que es una parte diagnóstica, ¿no? Una parte diagnóstica para considerar las características de nuestro entorno o nuestra población con la que vamos trabajando. Hablamos también de que tenemos que analizar estrategias metodológicas para promover el desarrollo de modelos iniciales, introducción de nuevas variables, identificación de formas, observación y explicación y reformulación de problemas. Y hablamos ya de estrategias que se van a dar durante el desarrollo del proceso, tomando en cuenta las características de los contenidos que vamos a trabajar y también siguiendo el cumplimiento de los objetivos. Otro momento que es importante es la aplicación de estrategias metodológicas de síntesis, de elaboración de conclusiones, de estructuración de conocimiento. Normalmente esto es cuando ya estamos por acabar el tema de lo que son las actividades académicas, ¿no? Les pedimos que elaboren el tema de conclusiones más importantes a los participantes. Les pedimos que hagan el tema de una valoración como tal, ¿no? De todo lo que han ido avanzando. Les pedimos que hagan una síntesis como una actividad evaluativa, por ejemplo, de proceso, ¿no? También les pedimos que vayan haciendo una estructuración de algunos conocimientos que ellos hayan desplegado durante el desarrollo de una clase, por ejemplo, ¿no? También hablamos de estrategias metodológicas de aplicación de transparencia a otros contextos y de generalización. Aquí ya vamos viendo el tema de lo que es el aprendizaje para transformar la realidad, ¿no? Y transformamos la realidad a partir de lo que es la transparencia de conocimiento a diferentes contextos. Una persona que está acá puede transmitir otro conocimiento a otras. Esta persona tiene su propio conocimiento, por ejemplo, que se ha dado en el tema de la escuela, pero las demás no conocen lo que ha avanzado, pero este puede transmitir también a su comunidad, ¿no? Hay que tomar en cuenta igual ese detalle. Estrategia metodológica de campo, ¿no? Que tiene que ver mucho con el tema de la interacción, lo que hablamos normalmente cuando vamos a lo que es un trabajo de diario de campo, ¿no? Es importante que vayamos viendo eso. Existe una gran variedad de estrategias metodológicas que pueden ser usadas en procesos educativos en el área de ciencias naturales en particular, ¿no? Pero también hablamos de lo que es la informática y también la enseñanza de las ciencias, en este caso ciencias de la naturaleza. Y para ello les muestro algunas de las que están dentro de lo que es el texto. Hablamos de lo que es la resolución de problemas. Como les había indicado también en anteriores sesiones, tiene que ver mucho con lo que es la identificación de problemas y cómo podemos dar solución a aquellos. Análisis de libros, textos, que tiene que ver mucho con el tema de lo que es la referenciación bibliográfica, ¿no? Seguramente veremos el tema de lo que son textos y aparte de aquello analizaremos el tema de lo que son los procesos de algunos participantes que puedan tener, por ejemplo, alguna problemática diversa dentro de lo que es un texto como tal, o en su caso analizaremos el tema de algunos autores para considerarlos en el trabajo de lo que es la actividad académica que se plantea. También hay trabajos prácticos, como les había indicado, exposición de actividades, ¿no? Que tiene que ver con el tema del planteamiento expositivo, ¿no? De lo que es una temática en particular. Los trabajos prácticos también pueden ser de la misma manera. Seguramente harán, por ejemplo, algunos esquemas para el tema de un mapa mental y demás. Demostración experimental, que tiene que ver mucho con el tema de lo que es la experimentación que van a tener ellos. Por ejemplo, si es que yo quiero ir al campo y quiero ver el tema de lo que es las partes de la planta, seguramente iré y explicaré con lo que es una planta, ¿no? En el campo como tal, con una objetivización y realidad específica, como una experiencia para el estudiante. También se puede hacer realización y diseño de experimentos, y a esto más ligado al tema de lo que es laboratorio también en algún momento. Investigación bibliográfica, que tiene que ver mucho con el tema de lo que es el trabajo del análisis de libros también, ¿no? Discusión en pequeños grupos,
que tiene que ver mucho con el tema de los debates con hecho y también trabajo de campo, ¿no? Entonces son algunos que se pueden utilizar como estrategias metodológicas dentro de lo que es el área de tierra y territorio, ¿no? También hay que tomar en cuenta que se puede dar también dentro de lo que son actividades ligadas a temas del desarrollo de un conocimiento específico, ¿no? Pero bien, vayamos avanzando. Las estrategias metodológicas que pueden ser usadas para el desarrollo de contenidos, específicamente para el desarrollo de un contenido, estimados participantes. Cuando hablamos de un contenido específico, como les he dicho anteriormente, no tiene que ver con algo general, sino con algo específico, se pueden utilizar las siguientes estrategias que son muy importantes, tomando en cuenta las ciencias de la naturaleza. Es importante mencionar que estas estrategias deben estar en función a los contenidos. Ahora sí hablamos de los contenidos específicos, ¿no? El diario de aula, por ejemplo, donde podamos trabajar el tema de lo que son nuestros acontecimientos diarios, ¿no? Escribir, qué es lo que vamos haciendo, qué es lo que vamos trabajando. Centro de interés, que tiene que ver mucho con el tema de lo que son preguntas específicas, ¿no? De lo que es una materia en específico. Utilizar los mapas conceptuales al inicio o término de un tema. También estamos revisando ya el tema de algunas estrategias, tomen en cuenta. Juegos y simulaciones, que también lo hemos visto anteriormente, ¿no? Que tiene que ver con el tema del desarrollo de habilidades, pero que van a partir de lo que es una competencia en algún caso, o en algún caso también vemos el tema de lo que es la ludificación, ¿no? Actividades permanentes para incentivar la formación de hábitos como el orden, la higiene, organización, seguridad, entre otros. Eso se da siempre dentro de lo que es el ámbito de lo que es vida, tierra y territorio, ¿no? Cuando hablamos de lo que es higiene, organización, seguridad, tiene que ver mucho con todo eso, ¿no? Por ejemplo, aquí van las personas que están con temas de barbijo todavía, ¿no? Lavado de manos, ¿qué más? Entonces, a veces se da normalmente esto para poder reforzar el tema de lo que son estos hábitos, ya sea de limpieza, organización, seguridad y otros, que se den dentro de lo que es el mismo área, ¿no? Entonces, también vemos como otra actividad específica el tema de lo que es el diseño y aplicación de redes materiales en el campo, en este caso, en el campo de ciencia y tecnología. Ya pasamos a lo que es la última etapa. De acuerdo al currículum base del sistema educativo plurinacional, la matemática tiene un carácter transformador y se define como un grupo o conjunto de procedimientos que involucra el análisis, el cálculo, la estimación y la medida. Hablamos específicamente de áreas exactas, ¿no? También vemos que para las matemáticas es imprescindible poder conseguir una visión integral de los saberes y conocimientos para poder ser utilizados en la realidad y en los problemas que se presentan en el contexto. Las matemáticas son vitales. Hoy en día, por ejemplo, hablamos de matemáticas no solamente que está ligado al tema de contenidos básicos, hablamos de matemáticas ligadas al tema de lo que son otras representaciones numéricas, ligadas al tema del desarrollo, por ejemplo, de economías a nivel internacional. Anteriormente hablábamos, por ejemplo, de lo que es una moneda a nivel nacional, por ejemplo, ¿no? Hoy podemos hablar que los niños ya hablan del tema de los yuanes, hablan de lo que son las criptomonedas, ¿no? Entonces, cosas que lamentablemente en algún momento ni los habíamos pensado ver nosotros, pero que hoy en día se tienen que manejar y son componentes netamente numéricos, lógicos, ¿no? Que lamentablemente, digo yo lamentablemente, porque no lo conozco todavía cómo es la hermenéutica de algunas temáticas, se deben incorporar dentro de lo que es el área de lo que es el tema de campo, ciencia y tecnología, ¿no? Tiene que ver mucho con eso. Pero seguramente ya con la evolución y el paso de los años, seguramente integraremos también esos contenidos curriculares a lo que son el tema de lo que son los conocimientos y saberes que debemos desarrollar en el campo, ciencia y tecnología, ¿no? Bien, entonces, perdón, me estoy pasando mucho. Bien. También dentro de lo que es el modelo educativo, hablamos del área de matemáticas que integra y articula, uno, la aritmética, ¿no? Es la representación mediante los números y la realización de operaciones fundamentales con la finalidad de desarrollar habilidades, operaciones y el fortalecimiento del razonamiento lógico matemático de manera crítica, dando la posibilidad de resolver problemas aplicados a su realidad familiar, social, económica, cultural, dando valor a la capacidad de investigación y la responsabilidad, ¿no? Entonces, la aritmética es importante puesto que manejamos el tema de lo que son las situaciones numéricas específicamente y en muchos casos hablamos de lo que son operaciones, ¿no? Y a partir de problemáticas que podemos encontrar en nuestro entorno.
Muchas veces, por ejemplo, hablamos de lo que son problemas matemáticos que se generan a partir de lo que son estudios de contexto. Hablamos, por ejemplo, de lo que es compra y venta de un producto. Hablamos, por ejemplo, de lo que son dimensiones de lo que es un terreno. Hablamos, por ejemplo, de lo que son dimensiones de lo que son cuadros, dimensiones de los muebles, pesos y demás, ¿no? Entonces, ahí hablamos de lo que es netamente de lo que es el campo de la aritmética aplicada al tema de los conocimientos como tal, pero siempre pretendiendo resolver problemas que se puedan dar dentro de lo que es nuestra familia, dentro de lo que es la sociedad, o también económicas, ¿no? Que como bien les decía, son parte del cotidiano vivir y que son elementales para poder trabajar. También tomamos en cuenta la cultura, dando valor a la capacidad, investigación y la responsabilidad que tenemos al utilizar este medio o esta enseñanza para poder siempre hacer el bien con significación. También dentro de aquello hablamos también del álgebra. Este componente da al estudiante la capacidad de estudiar y comprender por medio de las operaciones aritméticas situaciones reales que son representadas con el uso de letras, cuyo valor puede variar de acuerdo a su representación. Y ya lo vamos viendo ya específicamente en el área de lo que es ya el grado de lo que es secundaria, ¿no? Cuando hablamos de esto, hablamos, por ejemplo, sacar perímetros, cuánto es el valor de X considerando una regla de tres simple, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo $100, ¿a cuánto equivale a cuánto equivale un dólar, considerando que los $100 son 696 bolivianos, por ejemplo, ¿no? Es como puedo saber a cuánto equivale un dólar, ¿no? Entonces, hacemos regla de tres simple y demás, y aplicado al tema de lo que es la generación, por ejemplo, de estudios para encontrar específicamente problemáticas que nos pueda dar en función a números desconocidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, despejamos una X, despejamos una Y y demás, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho con aquello. Acá también hablamos de lo que es dentro del área de lo que es matemáticas y específicamente de lo que es tecnología, hablamos de lo que es la trigonometría, que se encarga esencialmente de hacer el estudio de las relaciones que existen entre los ángulos, los lados, que se utiliza para la descripción de ciertos fenómenos, de estudio de los cuerpos celestes, los movimientos de la luna y de la misma Tierra, además de generar un alto desarrollo del pensamiento lógico, de la abstracción y la observación de los fenómenos naturales y astronómicos, ¿no? Ahí podemos considerar, por ejemplo, estudios específicos, ¿no? De lo que son los ángulos, el tema de lo que son algunas relaciones hasta pitagóricas y demás, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que a partir de la trigonometría hablamos de lo que son estudios específicos de medición de ángulos, medición de líneas en el tiempo y demás, que son importantes para poder trabajar específicamente fenómenos naturales o astronómicos como tal. Otro componente importante tiene que ver con lo que es la geometría, cuando hablamos de lo que es la matemática específicamente. Hablamos de la geometría que se ocupa del estudio de las propiedades y las medidas de las figuras, tanto en el plano como en el espacio, mediante la representación ideal y el uso de puntos rectas, planos y además elementos conceptuales como polígonos, prismas, poliedros, entre otros, ¿no? Entonces ahí estamos viendo, por ejemplo, en la geometría el tema de lo que son triángulos, circunferencias, rectángulos, pentágonos y demás, y aquí están las herramientas que se pueden utilizar para desarrollar también el tema de lo que es la geometría como tal, ¿no? Bien, ya vamos cerrando, estimados participantes, y vamos a ver cómo se puede orientar para el diseño de estrategias metodológicas en el área de las matemáticas específicamente. Hablamos de los conceptos matemáticos. Generalmente son grandes construcciones que tienen varios años para su profundización y por ende la adquisición de nuevos conocimientos. Por lo tanto, la matemática va profundizando generalmente y gradualmente año tras año, ¿no? Si bien, como les había indicado, las matemáticas al día de hoy están, como quien diría, consideradas como algo estático, podemos generar de hoy en día diferentes tipos de conceptos que van ampliando también el tema de lo que es su actualización como tal. Los contenidos están interrelacionados con otras disciplinas que resulta conveniente considerar cuando el maestro diseña una estrategia, de modo que se consiga un aprendizaje más significativo. Los contenidos deben tener un carácter transformador, de modo que el estudiante pueda visibilizar en situaciones reales la importancia de conocer conceptos matemáticos para mejorar su calidad de vida. Como les había indicado, las matemáticas no solamente van a servir para el tema de lo que es estudio dentro de una clase, seguramente a partir de aquello van a generar el tema de lo que son condiciones para poder mejorar las condiciones de vida, ya sea, por ejemplo, comprando el tema de un producto, arroba de papa, arroba de arroz, arroba de quinoa. Entonces haremos una relación de lo que es el contexto de la educación que hemos tenido con matemáticas con la relación que podemos tener con lo que es nuestro trabajo diario o con la relación que podamos tener con lo que es nuestra sociedad en comunidad. La finalidad de las estrategias en este caso, ¿cuáles son las finalidades que vamos a ir trabajando?
En este caso, que los estudiantes logren desarrollar los siguientes conocimientos. Primero, resolver problemas de manera autónoma, que tiene que ver mucho con la identificación, planteamiento y resolución de diferentes tipos de problemas reales, de modo que distinga si el planteamiento que realizó tenga una o varias o posibles soluciones para poder afrontar el tema de lo que es la problemática. También hablamos de una comunicación de información matemática. Hay que saber comunicar correctamente la información, ¿no? Normalmente esto nos ocurre cuando hacemos estadística, por ejemplo, ¿no? De 100 niños aprobados, solamente ha aprobado el 35%. Pero se imaginan que sea una mala información y que sea más bien 85%, pues tenemos que saber, primero, resolver problemas, comunicar correctamente la información, validar los procedimientos y resultados, manejar técnicas e instrumentos matemáticos que sean acordes a los trabajos o problemáticas que vamos a ir analizando. Pero para reforzar la idea del cuadro, les muestro lo siguiente texto. Dice, primero, tenemos que ser capaces de poder resolver el tema de problemáticas, viendo la capacidad necesaria para realizar la interpretación y la comunicación a través de este lenguaje. Como les decía, ¿no? Vuelvo a la anterior, y aquí vemos la comunicación e información de las matemáticas, pero también hay que validar esos procesos. Y para validar esos procesos tenemos que tomar en cuenta que es esencial que al margen de esta resolución de los problemas pueda existir una explicación y validar los resultados por medio del razonamiento lógico. No podemos solamente comunicarlos, sino tenemos que razonar por qué estamos llegando a esa conclusión. Y por último, también vamos a tomar en cuenta manejar técnicas e instrumentos matemáticos, ¿no? Cuando hablamos del manejo de instrumentos, hablamos de uso de técnicas y de instrumentos matemáticos que permitan a los estudiantes lograr hacer un uso efectivo de un conjunto de procedimientos mentales que le permitan resolver un determinado problema. Hoy no solamente hablamos de lo que son instrumentos digitalizados, como lo hacíamos con la calculadora, hablamos de lo que son reglas, hablamos de lo que son cuadros estadísticos, gráficas, hablamos de la computadora como tal, la tablet, el celular y demás, ¿no? Que hoy en día se han apoderado de lo que es el trabajo de los mismos estudiantes, pero apoyado seguramente por el maestro, ¿no? Hay que tomar en cuenta igual aquello. Ya finalizando, hay que considerar elementos básicos en la estrategia metodológica. ¿Qué se va a trabajar? Que tiene que ver mucho con el contenido que vamos a trabajar como docentes. ¿Qué trabajamos? Los contenidos específicos. ¿Con qué intención lo hacemos? Seguramente con un objetivo que vamos a trazarnos. Y el objetivo seguramente estará ligado también a los aprendizajes que queremos lograr en los participantes. ¿Cómo se planteará la estrategia? Seguramente veremos aquí las características que vamos a utilizar para poder alcanzar una estrategia plena y que nos permita llegar a los objetivos planteados. ¿Cómo se valoran los resultados? Que tiene que ver mucho con la valoración que vamos a tomar en cuenta para poder generar el tema de lo que es una producción seguramente, si vamos a tener una producción como tal, o si es que vamos a alcanzar seguramente un objetivo, ¿no? Entonces es importante que vayamos viendo estos 4 elementos. ¿Qué se va a trabajar los contenidos? ¿Con qué intención? Los objetivos. ¿Cómo se planteará la estrategia? Características. Y cómo se va a evaluar los resultados. En este caso, ¿qué objetivos vamos a alcanzar? En función a ello, vamos a valorar los resultados que hemos alcanzado nosotros como docentes y también como estudiantes, ¿no? Bien, he tratado de ser lo más sintético posible, considerando que no hemos tenido descanso el día de hoy. Normalmente tenemos un descanso de 10 minutitos para poder también tener una actividad de reflexión y demás, pero estoy seguro que muchos de ustedes también tienen actividades, considerando que ya mañana es el feriado. Entonces, esta clase vamos a reforzar el día lunes a partir de las 7:30 de la noche. Entonces, si hubiese alguna duda, estimados participantes, estoy ahorita con 22 participantes, voy a preguntar así al azar si es que hay alguna duda. Y si es que hubiese, con todo gusto vamos a responder las preguntas. Giovanna Sirva, ¿cómo te va, Giovanna? Muy buenas noches. Hola, Giovanna. Bien, creo que no está Giovanna. Vamos a pasar a Rocío Ramos. Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Bien, creo que tampoco está Rocío. Tania Siñani, ¿cómo te va, Tania? Buenas noches. Bien, creo que tampoco está. Vamos a pedirle a Miriam Santos. Hola, Miriam, buenas noches. Buenas noches, Lice. Buenas noches. ¿Alguna duda al respecto de lo que hemos avanzado esta noche, estimada Miriam?
o No, algún ninguna duda, aporte también. ninguna duda, Lice. ¿Ya? Rubén creo que también estaba con la palabra. Rubén, tal vez quieres hablar. No, licenciado, está todo claro, muchas gracias. Muy bien, Rubén. Bien, de todas maneras, estimados participantes, este día hemos tenido una clase muy corrida. Seguramente el día lunes reforzaremos, como les había indicado, estas diapositivas en una horita de trabajo y ya veremos seguramente ya las actividades que van a realizar también en plataforma. Si tienen alguna consulta o alguna duda al respecto, con todo gusto voy a estar, como les repito, dando curso a lo que es el Zoom y también estoy dando curso a lo que es el WhatsApp, ¿sí? Entonces, si no hay ninguna duda, nos estaríamos despidiendo. Espero que pasen un buen feriado y nos estaríamos reencontrando el día lunes, justamente, ¿no? A partir de las 7:30, para poder reforzar esta clase, ¿sí? Entonces, estimados participantes, buen resto de jornada y que tengan buen fin de semana, obviamente con el tema de un feriado que seguramente lo van a pasar en familia. Un saludo cordial, que sea hasta el día lunes. Sí, les dice igualmente que tenga un bonito feriado. Gracias, lo mismo, estimados participantes, que tengan un feriado muy pleno y en familia, que les vaya muy bien.
Ok.